invitarles que abran sus Biblias ahí en Marcos capítulo 9, versículos 2 al 4. Marcos 9, 2 al 4. Así es que nos van a ayudar a orar, hermanos, para acomodar esto y que podamos pues ministrar también a las personas que nos visitan o que vienen pero pues no entienden el español. Así es que vamos a tratar de ver ese asunto. Ayúdenos a orar, que nos dé gente y gente que diga: yo le entro, hermano, aunque no me sepa todo el vocabulario, pero yo le entro y yo le traduzco. Si ahí me atoro, pues alguien me ayuda. Y a veces pasa que el que está traduciendo no sabe y de allá ustedes alguien contesta, o sea que dice que el que está allá sí sabe también, nomás que a veces no quiere estar acá traduciendo, ¿verdad? Eso me dice que sí, porque si saben la palabra y de acá no sabe, entonces es que ustedes saben más, pero no quieren. Pero ahí solo uno se avientan a traducir. Así es que vamos a orar que Dios nos ayude, que nos dé valientes traductores. Marcos 2 al 4 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Ocupe su lugar. Yo quiero hablar en esta hora sobre la presencia de Dios es lo más importante. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. La presencia de Dios es lo más importante. El agua es importante para la vida. También cuando no hay agua, esto provoca muerte, escasez. Ahí se provocan desiertos, migraciones masivas, el paisaje es triste, desolado. Pero la Biblia nos enseña que más importante que todas estas cosas es la presencia de Dios. Sin Él no hay nada. De esa manera lo veía también el rey David, quien oró diciendo: no quites de mí tu Santo Espíritu, ni me eches de tu presencia. Las obras de las tinieblas producen muerte, cautiverio, condenación. Pero cuando procuramos la presencia de Dios, Él trae vida, libertad, salvación. Él derrama su gracia y favor. Todo es transformado por su poder, y por eso buscar la presencia de Dios es lo más importante. Amén. Yo quiero que usted lleve en su mente esto: la presencia de Dios es lo más importante. La primera cosa que notamos ahí en Marcos capítulo 9 versículo 2 es que es virtud del hombre. Es algo importante para nosotros como personas buscar a Dios. Aleluya. Dice la Biblia que 6 días después, Marcos 9:2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto. La Biblia dice que Jesús tomó a estos hombres, a Pedro, Jacobo y a Juan, los tomó y se los llevó a un monte alto. Hermano, los secretos de Dios están reservados para quienes le aman. Aleluya. Los secretos de Dios están reservados para aquellos que aman a Dios. La Biblia dice que Jesús tomó a estos tres, a Pedro, Jacobo y a Juan, y se los llevó a un monte alto. Ese monte todavía está ahí, en Israel, y es el monte Tabor. Si usted busca por ahí en Google, monte Tabor, si quiere ahorita cuando salga, no ahorita, ya cuando salga, busque ahí monte Tabor, Israel, y usted va a ver ahí ese monte. Y ahí es donde ocurrió esto, en el monte Tabor, monte alto. Y la Biblia dice que Jesús tomó a ellos, a Pedro, Jacobo y a Juan, y los subió a este monte. Vemos que Jesús tomó a estos tres solamente, no llevó a los 12, solamente se llevó a 3, a los más cercanos. Siempre cuando había necesidad de orar o cuando había necesidad de estar en intimidad, tomaba a Pedro, a Jacobo y a Juan. Como que eran los más cercanos, como que se identificaba con ellos, no sabemos por qué. Pero dice que los llevó aparte. Eso nos habla de una comunión íntima.
La Biblia dice que 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Esto nos habla de que Jesús quería estar en intimidad con ellos, quería estar cerca de ellos, quería orar juntamente con ellos. Sabe que el Señor no hace acepción de personas. Lo que pasa es que hay quienes procuran estar más cerca de Él, y a estos Dios les revela sus secretos. A estos Dios les revela sus tesoros más grandes. A estos Dios les revela su corazón. No es que Jesús haga acepción de personas, es que Jesús miraba quizá la intención de Pedro, de Jacobo y de Juan, de estar cerca de Él, de amarlo. Ninguno de ellos, como Pedro, cuando le decía: Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte, Señor, yo voy a estar contigo hasta el final, Señor. Y siempre era Pedro el que estaba ahí hablando. Quizá por eso siempre estaba con Jesús y lo llevaba. Jesús tenía que tener comunión íntima con Él. No fue con Pedro con el que después de la resurrección, y cuando dice la Biblia que ellos andaban pescando y Jesús se aparece ante ellos allá a la orilla del lago, y cuando lo reconocen, y dice la Biblia que cuando llegan allá a la orilla, ella tenía un pez ya preparado ahí, ya listo, se invita a almorzar. Y no es con Pedro quien le dice: Pedro, ven, quiero hablar contigo. Y se lo lleva aparte y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes. Le pregunta la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. La tercera vez: Simón, Pedro, ¿me amas? La tercera vez como que Pedro dijo: Señor, ya me estás preguntando mucho. Sí, yo te amo. Y esta ocasión le dice: apacienta mis corderos. Vemos siempre ese deseo de tener comunión íntima con Pedro. No es que el Señor hiciera acepción de personas, sino que el Señor sabe quienes procuran estar cerca de Él. ¿Sabes que el Señor sabe cuando tú quieres estar cerca de Él? Cuando yo quiero estar cerca de Él, el Señor lo sabe. Así como en esta ocasión llevaba a Pedro, Jacobo y a Juan, Él sabía quiénes estaban más interesados en estar en comunión con Dios. El Señor sabe hoy mismo cuál es el deseo de tu corazón. Dios sabe hoy mismo si tú procuras estar cerca de Él o no quieres estar cerca de Él. Si tú le buscas en oración, si tú no le buscas. Si tú quieres estar en intimidad con Él o no quieres estar. Él conoce todo. Aún no está la palabra en nuestra boca. Dice la Biblia que Él conoce lo que hay, lo que vamos a decir, lo que va a salir de nuestra boca. Y aún dice que la abundancia del corazón habla la boca. Pero el Señor sabe quiénes quieren estar cerca de Él. Y dentro de estas cosas, a esos Dios les revela su corazón, les revela sus tesoros, les revela sus secretos. ¿Quieres tú conocer los secretos de Dios? Tenemos que estar en intimidad con Él. ¿Quieres tú conocer lo profundo de Dios? Tenemos que estar en intimidad con Él. Y debemos reconocer 3 cosas. Jesús, hermano, debe ser nuestro guía, nuestra fuerza. Subir al monte implicaba varias cosas. Y si usted lo ve ahí, una foto de este monte, Monte Tabor, es un monte alto. Y sí se va a sudar para subir hasta la parte de arriba. Sí se va a sudar. Inclusive subir al monte implica por lo menos 3 cosas. Implicaba seguir el camino por el cual Jesús iba. Significa, número 2, esforzarnos por subir, porque la Biblia dice que lo llevó a un monte alto. Y la verdad, si no me cree, vaya ahí y es un monte alto. Se necesita esfuerzo. Se necesita esfuerzo. Si uno necesita subir cualquier cosa, las escaleras aquí en la parte de atrás, el mezanini, si usted quiere subir eso, se necesita esfuerzo. Son 13, 14 escalones, pero se necesita esfuerzo para subir. Ahora, subir a un monte, seguir a Jesús, implicaba esforzarse por subir ese monte. Para llegar a la presencia de Dios a veces tenemos que esforzarnos.
a veces el cuerpo está cansado, a veces queremos dormir, a veces queremos descansar, pero eso implica que para estar en intimidad, en oración, cuando a veces el Señor te levanta a las 4 de la mañana, 3 y como que el Señor quiere hablar contigo y uno está, ay Señor, estoy bien a gusto, no quiero despertarme, pero eso implica que va a haber esfuerzo para estar en intimidad con Él. Significa dejar la comodidad de la cama para ir a estar en intimidad con el Señor. Subir al monte significa esforzarse por subir. Y la tercera cosa que vemos aquí de subir al monte es que Jesús subió con ellos. No se fueron solos. A pesar de las circunstancias, las dudas, las luchas, las pruebas, tentaciones, Dios siempre va con nosotros. Jesús no le dijo, bueno, ahí váyanse solos allá, luego ya llego. No, Jesús subió con ellos. Y dentro de lo que notamos aquí, hermano, es que la presencia de Dios nos transforma. La presencia de Dios provoca transformación en nuestras vidas. Marcos capítulo 9, versículos 2 y 3, 9 y versos 2 al finalizar, dice: y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede hacerlos tan blancos. La Biblia dice que se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes. La presencia de Dios, hermanos, siempre nos va a transformar. Amén. La palabra, la Biblia dice que Jesús se transfiguró delante de ellos, se transformó delante de ellos. La palabra transfiguró es traducida del término griego metamorfo. La palabra transfiguró viene de la palabra griega metamorfo, y esta palabra, ya en nuestro idioma, significa metamorfosis, y la metamorfosis es el proceso mediante el cual la larva de las mariposas, el gusanito de la mariposa, se convierte en esa metamorfosis para convertirse en una hermosa mariposa. Es un gusano primero, medio feo, medio que no, la oruga, un gusano, una oruga media, no tiene mucha gracia, pero luego se queda ahí hasta que empieza a romper ese capullo y esa larva se convierte en una hermosa mariposa. Esa es la palabra metamorfosis. Y Jesús dice que se transfiguró. De ahí viene la palabra metamorfo, y viene de nuestro español metamorfosis, del griego metamorfo, de español metamorfosis. Es ese proceso en el cual se transforma esa larva en una mariposa. Y es interesante notar que en Lucas capítulo 9, versículos 29 nos dice: mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Está hablando de Jesús. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Ahí lo dice la palabra en Lucas 9:29. Lucas 9:29. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y esto nos enseña que la vida de oración, la comunión con Dios, nos lleva a profundos cambios, nos lleva a transformaciones. Hay un verdadero crecimiento. No estamos hablando de religión, hablamos de amistad personal e íntima con Dios. Porque mientras oraba Jesús, dice que la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Hermano, cuando tenemos una comunión con Dios, como en ese momento Jesús estaba teniendo comunión con su Padre, cuando tenemos esa comunión con nuestro Padre, esto provoca cambios en nuestras vidas. Nos transformamos. Jesús se transfiguró delante de ellos mientras oraba. La apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Nos recuerda cuando Moisés, cuando subió a la montaña para estar en la presencia de Dios? Allá prácticamente no estaba comiendo, estaba así que en un ayuno, allá no había nadie que le preparara el desayuno, no había nada. Orando, ayunando la presencia de Dios. Y dice, cuando desciende de la montaña, de haber estado también ahí en la presencia de Dios, que su rostro resplandecía. La Biblia dice que tenía que usar como un velo en su rostro, porque su rostro irradiaba luz. Note que dice que mientras Jesús oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra,
nos habla de ese resplandor, al igual que el que tuvo Jesús. Dice que el que tuvo Moisés, dice, y su vestido blanco y resplandeciente. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, como Moisés tuvo comunión con Dios, en oración, comunión íntima, eso nos lleva a cambios en nuestras vidas. Nos vemos diferentes. La presencia de Dios está ahí. Nuestro rostro va a cambiar. Igual cuando estamos en amargura, igual cuando estamos enojados, ¿verdad? Que como que nuestro rostro cambia y hacemos gestos y ahora sí que nos transfiguramos. Bueno, ya casi a veces, casi como endemoniamos, ¿no? Ya cuando hay una cosa así más fea. También se transfigura el rostro cuando está hacia el otro lado. Pero cuando estamos llenos de la presencia de Dios y cuando estamos en comunión con Dios y cuando buscamos su rostro, nuestro rostro refleja esa paz de Dios en nuestras vidas, refleja esa paz de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque estamos en oración, estamos en comunión con Dios y esto nos lleva a cambios aún en nuestro rostro. Se ve nuestro rostro. Y de que a veces los miro y los miro que están, a veces tienen cara de angustia, a veces tienen cara de angustiados, afligidos, a veces se ven de diferentes las caras. No podemos cambiar lo que tenemos en nuestra cara. Cuando tenemos algo nos molesta, algunos de ustedes hacen las cejas así como que algo me molesta, no le estoy entendiendo lo que me está diciendo o algo, y ya hacen las cejas así muy curioso. Mi nieto también así hace cuando no entiende lo que le estoy diciendo y hace las cejas así como que no entiendo. El rostro dice todo. Nos dice muchas veces lo que no decimos con palabras. Nuestro rostro nos lo dice. Yo sé cuando están enojados, aunque no digan una sola palabra, pero su rostro me lo dice. Veo cuando están contentos, veo cuando están como desubicados. Todo su rostro lo dice. Bien, cuando tenemos una comunión con Dios, nuestro rostro nos lo dice. Nuestro corazón lo refleja lo que hay. Y hermano, a mayor presencia de Dios en nuestra vida, más grande es nuestra conciencia de que lo necesitamos. Entre más presencia de Dios hay en ti y en mí, más es la conciencia de que necesitamos esa presencia de Dios. Más visibles son nuestras fallas. Vemos la reacción de Pedro ahí en Marcos capítulo 9 versículos 4 al 6. El texto nos dice que no sabía lo que hablaba porque en la presencia de Dios todo nuestro ser desfallece, como le pasó al profeta Daniel en Babilonia y al apóstol Juan en la isla de Patmos. Vamos ahí a Marcos capítulo 9 versos 4 al 6. Dice: y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Y entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba. Noten lo que dice ahí, versículo 6. Pedro dice: porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. No sabían lo que hablaban, estaban espantados. Estaba Pedro espantado, porque a mayor presencia de Dios en nuestras vidas, más grande es nuestra conciencia de que lo necesitamos, y más también son visibles nuestras fallas, nuestras faltas. Más descubrimos que no sabemos nada, más descubrimos que el Señor lo sabe todo, que a veces nos quedamos cortos de saber y de conocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque la presencia de Dios, la paternidad de Dios es revelada y confirmada. Marcos capítulo 9 versos 7 al 9 dice: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más que a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Jesús lo declara ahí en ese pasaje en Marcos 9, 7 al 9. Naturalmente, los momentos donde se fortalece la paternidad de Dios es cuando el Padre y el Hijo comparten a solas. La nube nos recuerda la presencia de Dios, su gloria manifestada. Aquella nube llenó el tabernáculo cuando Moisés lo levantó, y también llenó el templo cuando Salomón lo edificó. Y ahí lo dice:
Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Allí el Padre le habla a su Hijo y también le habla a los discípulos. Cuando esa nube, que siempre representa la gloria de Dios, cuando esa nube está ahí en el monte, estaba revelándose, estaba Dios hablando, le habla a su Hijo y le habla a sus discípulos: este es mi Hijo amado, a él oíd. Tal vez nos cuesta ver a Dios como papá, quizá por la mala o regular relación con nuestro Padre terrenal. Sin embargo, Dios restaura esto y nos manifiesta su amor y cuidado. Esta restauración se desarrolla y facilita en la intimidad con Dios. Quizá a algunos nos cuesta trabajo por no una muy buena relación con los padres terrenales, pero aquí podemos entender que aunque nos cueste un poquito por reconocer a nuestro Padre Celestial, porque quizá lo comparemos con nuestro Padre terrenal, sin embargo Dios va a ayudarnos para cambiar esta situación. Dios nos restaura y nos manifiesta su amor y cuidado, y esta restauración se desarrolla en esa intimidad con Dios. Mientras más tengamos intimidad con Dios, con nuestro Padre Celestial, más vamos a tener esa intimidad y vamos a poder relacionarnos más, porque no podemos relacionar la relación con nuestro Padre terrenal con nuestro Padre Celestial. Son completamente diferentes, pero a veces nos empeñamos en compararlo, pero no hay comparación. Nuestro Padre Celestial es completamente diferente a nuestro Padre terrenal, y a veces queremos o nos cuesta trabajo entender a nuestro Padre Celestial porque lo comparamos con el terrenal, pero nada que ver. Tenemos que saber de que todo esto se va a restaurar y se restaura con amor y cuidado, y a través de una relación más personal con nuestro Padre Celestial. La tercera cosa que vemos aquí es que la presencia de Dios con nosotros nos hace avanzar en victoria. Ante la crisis, la mejor decisión, hermano, es acudir a Dios. Marcos capítulo 9 versos 14 dice: y cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos, y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Marcos 9, 14 al 17. En este pasaje, hermano, podemos notar varias cosas. Número uno, un hombre reconoce que Dios lo puede ayudar, pues su hijo padece desde muy pequeño una enfermedad demoníaca, y por eso busca a Jesús. La segunda cosa que notamos aquí es que no toda enfermedad es originada por un demonio, pero el Señor tiene poder sobre todas. No todas las enfermedades, hermanos, son provocadas por demonios, pero también lo que sabemos es que el Señor tiene control sobre todo tipo de enfermedad, sea algo de que venga del enemigo, sea algo que no venga del enemigo. Nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios es soberano. Los discípulos que habían quedado abajo, porque solamente recuerde que fue Pedro, Jacobo y Juan subieron, los demás se quedaron abajo. Y mientras que Pedro, Jacobo y Juan estaban experimentando la gloria de Dios, la voz del Padre, la nube de la gloria de Dios, Jesús transfigurándose, y estaban en un momento de gloria, los discípulos se quedaron abajo y había un problema. La Biblia dice que llega este padre con un hijo, que su hijo desde muy pequeño el demonio lo tenía atado. Los discípulos que se habían quedado no podían solucionar el problema. ¿Saben una cosa? Cuando nos distanciamos de Dios, cuando nos separamos de Dios, perdemos fuerza y fe. Amén. Nos debilitamos ante los poderes de las tinieblas y no contamos con la sabiduría de Dios para darle solución correcta a los problemas. Aleluya. Porque mientras que Pedro, Jacobo y Juan estaban allá en lo alto y experimentando la gloria de Dios, viendo la presencia de Dios, Pedro diciendo: vamos a hacer una enramada, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, y Jesús transfigurándose, y la gloria de Dios, y la nube, y cuánta cosa. Abajo
Los discípulos que quedaron no sabían cómo orar por un jovencito que desde niño había sido consecuencia de tener problemas con un demonio. No sabía qué hacer. Y eso pasa, hermano, cuando a veces nos separamos de Dios, nos distanciamos de Dios, perdemos fuerza, perdemos fe, perdemos la confianza en el Señor, nuestra fe se debilita, no sabemos qué hacer. Pero algo tenemos que entender, que ante la presencia de Dios, hermano, huyen los poderes del demonio. Marcos capítulo 9, versículos 20. En esta porción bíblica hay varias cosas que podemos tomar en cuenta. La primera se encuentra ahí, capítulo 9, versículos 20, Marcos 9, 20, y dice: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Mientras que Pedro, Jacobo y Juan arriba, acá abajo, los que estaban orando por este muchacho no sabían qué hacer. Los espíritus inmundos ven el nivel de gloria, hermano, en cada cristiano. Estos espíritus ven ese nivel de gloria que puede haber en nosotros. Y el capítulo 9, versículos 20 dice que cuando trajeron el resto de los discípulos, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Reconoció que alguien que podía sacarlo estaba ahí, mientras que los discípulos no habían podido hacer mucho. Mientras que los discípulos no pudieron hacer gran cosa. Esto me recuerda lo que pasaba con estos hijos en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículos 11. Dice que Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo. Dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Qué curioso, ¿no? Exorcistas ambulantes, como si fuera un puesto de tacos, ¿no? Tacos ambulantes, hot dogs ambulantes, un carrito de hot dogs, de hamburguesas. Así también se presentaban: soy exorcista ambulante, llámeme y mándeme un WhatsApp y yo voy a su casa y le saco al demonio que tenga ahí. Exorcistas ambulantes. Hace más de 2000 años existían. Dice la Biblia ahí en Hechos 19:13, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice que había 7 hijos de un tal Esceva, así se llamaba el judío, la persona, Esceva. Dice: jefe de los sacerdotes. ¿Qué hacía esto? O sea, él era el jefe de los sacerdotes, tenía 7 hijos y él se dedicó a ser exorcista ambulante, sacar demonios, llamada a domicilio. Dice la Biblia que este hombre, junto con sus hijos, era el jefe de los sacerdotes y hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, o como diciendo, pero ustedes, ¿quiénes son? Tú vienes y dices: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ok, conozco a Jesús y también conozco a Pablo, sé la autoridad que tiene Pablo, o conozco a Jesús, claro que lo conozco, pero a ustedes no los conozco. Aunque sean exorcistas ambulantes, aunque tengan el título de que ustedes sacan los demonios, a Jesús lo conozco, sí, conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
zarandeada que le puso el demonio ahí este hombre. Y por lo visto era nomás un hombre endemoniado, un espíritu malo. Pero a los 7, y no sé si el papá también andaría ahí, el Ezeba, o nomás los 7 hijos, pero a los 7 o a los 8, un solo hombre endemoniado les puso, que los dejó desnudos, y dice que también los dejó heridos. No sé si los mordió, no sé si le rompió la silla en la cabeza a uno de los hijos de Ezeba, pero estaban desnudos y heridos. Y quizás no heridos físicamente, a lo mejor, bueno, físicamente seguro que sí, pero también heridos en su orgullo, porque eran los exorcistas ambulantes, eran los que, tráigame cualquier endemoniado, yo lo saco y esto y lo otro, y resulta que con este no pudieron. Y les dijo: yo sé quién es Jesús, porque su forma de conjurar es: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Hasta que le dice: bueno, sí conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes no los conozco. Aleluya. Es por eso, hermano, que los espíritus inmundos ven el nivel de gloria que hay en el cristiano. Amén. Por eso cuando Jesús llega, la Biblia dice que el muchacho empieza a convulsionarse, empieza a aventar espumas, se manifestó ahí el demonio. Igual acá cuando los hijos de Ezeba tratan de confrontarlo y le dicen: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y yo: ok, sí conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes no sé quiénes son, no lo conozco, no tienen autoridad, no tienen nada en contra de mí, no pueden sacarme, porque los espíritus inmundos ven el nivel de gloria en cada cristiano. Los hijos de Ezeba no tenían nada de la presencia de Dios. No importa cuánta sabiduría, conocimiento, unción, autoridad nos delegue, nosotros siempre estaremos aprendiendo. No importa cuánto tengamos de Dios y cuánto tiempo tengamos de Dios, siempre vamos a estar aprendiendo. No podemos llegar a ser tan orgullosos de pensar que todo lo sabemos y que somos como estos exorcistas ambulantes. Ya lo sé todo, ya no necesita nadie enseñarme, yo saco todo. O a veces me quedo pensando cuando algunos dicen: yo tengo los 9 dones. Tengo palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento, género de lenguas, interpretación de lenguas, tengo fe, milagros, tengo todos los dones. Y wow, tremendo que hagas una declaración semejante. Porque yo creo que Dios siempre nos está enseñando y siempre estamos aprendiendo. No importa cuánta sabiduría, conocimiento, unción, autoridad Dios nos delegue, siempre estaremos aprendiendo. No creo que lleguemos a un momento en que yo lo sé todo, yo tengo todos los dones, yo tengo todo, yo conozco todo, yo me sé todo de Génesis, Apocalipsis, yo me sé. No, cuidado cuando llegamos a tener una actitud de este modo, porque yo creo que siempre Dios nos va a enseñar cosas. Siempre tengamos la actitud de seguir aprendiendo de Dios. Vemos en este caso la influencia demoníaca en el ser humano desde su nacimiento. Capítulo 9, versículos 21. Ahí volvemos a Marcos 9, 21. Dice, ya termino. Dice: y Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? O sea, que el niño estaba con ese problema. Y él le dijo: desde niño. Desde niño. Desde niño este ya jovencito tenía ese problema, tenía ese espíritu. Déjame decirte algo, hermano. La presencia de Dios fortalece, renueva y aumenta nuestra fe en nuestro Señor. Aquel padre de familia le dijo a Jesús en el capítulo 9, versículo 24: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible, en el versículo 23. Y cuando el padre le dice: creo, ayuda mi incredulidad, o sea, yo quiero creer, Señor, por encima de todo, pero tus discípulos no pudieron hacer nada, pero si tú puedes hacer algo, creo, pero inclusive ayúdame con mi incredulidad, porque no sé, ya han sido tantos años.
¿Cuántas veces hemos batallado con alguna situación por años que a veces decimos, Señor, ¿será que lo vas a contestar? ¿Será que va a haber solución a esto? ¿Será que podré tener paz en cuanto a esto? ¿Será que podrás ayudarme en esto? Porque han pasado tanto tiempo. El padre se sentía así desde pequeño, este niño batallando. A veces se aventaba al fuego, a veces se aventaba al agua, a veces estaba por ahí convulsionando. Quizá ya estaba cansado de ver que lo llevaba con una persona, lo llevaba con otro, quizá con el exorcista ambulante y no hacía nada, y lo llevó con los discípulos, no pudieron hacer nada y dijeron, Señor, ya no sé a dónde más llevarlo. Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el padre dice, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. A veces estamos como este padre, Señor, yo te creo, pero ayúdame, porque a veces ya no sé ni qué pensar, a veces ya no sé ni cómo orar, a veces ya no sé ni qué hacer. Y al final, dice la Biblia, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Aleluya. En la presencia de Dios, hermano, hay libertad. En la presencia de Dios hay sanidad, hay renovación, hay restauración, hay libertad. Podamos entrar con fe y con acción de gracias en su presencia, y Él hará grandes cosas, porque Dios es galardoneador de lo que le busca. Si tú le buscas, el Señor te va a llenar con su presencia, el Señor te va a bendecir con su presencia, y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Póngase de pie en esta hora. Voy a invitar a los hermanos del grupo, pasen y nos lleven en adoración a Dios. Y recuerden, hermano, que la presencia de Dios es lo más importante. La presencia de Dios es lo más importante. Esto va a provocar transformación en nuestras vidas. Eso va a provocar que podamos ser transformados por su gloria, por su presencia en nuestras vidas, y que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Quiero venir a este altar y vamos a orar unos momentos más. Ya nos vamos a ir, pero unos momentos más. Venga a la oración y al altar y vamos a decirle, Señor, ayúdame.